Bien. Bueno, buenas tardes. Siendo las 13:30 en la ciudad de Mar del Plata, damos la bienvenida a un grupo de docentes de educación física que va a trabajar sobre el tema de la investigación en los institutos de educación física, pasado, presente y futuro. La verdad que nos enorgullece que sean todos profesionales de nuestra ciudad en este primer congreso de ciencias del movimiento humano, primer congreso online. Tenemos gente de toda Latinoamérica, así que esta experiencia va a ser escuchada por muchos colegas de América Latina, de Italia, de España. Así que los voy a ir presentando. Tenemos a Carlos Stacchiotti, de los que está ahí el que tiene la boina puesta. El señor es de Rojas, provincia de Buenos Aires, maestro normal nacional en 1968. Profesor nacional de educación física, egresó en 1971. Profesor en niveles primario y secundario. Entrenador nacional de vóley categoría C y Solidaridad Olímpica. Inspector titular por concurso. Capacitador de Dirección de Educación Física. Profe de Educación Superior del Instituto de Quilmes de 1990, época de su fundación, hasta 2019, hasta el año anterior. Está cursando la licenciatura actualmente en la UFLO. Lautaro Rosso, el que tiene el buzo gris abierto, ahí levanta la mano, es profesor de educación física, también es guardavidas, entrenador nacional de natación, licenciado en actividad física y deporte, ayudante de cátedra de metodología de la investigación del 2006 al 2018. Actualmente titular de la cátedra Metodología de la Investigación y Seminario de Investigación en el Instituto Superior de Educación Física del Club Quilmes y en el Instituto Superior de Educación Física CADS, desde el año 2019 en adelante. Juan Bravo, que lo tenemos de color rojo. Juan es profesor de educación física, formado en nuestro instituto, licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en educación corporal por la Universidad Nacional de La Plata, profesor en la Escuela de Enseñanza Secundaria número 4 y San Ignacio Rugby, titular de la Cátedra Metodología de la Investigación en Educación Física del Instituto Superior de Formación Docente número 84, colaborador en el Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata y CONICET. Cristian Gómez, el último que nos queda presentar. Cristian es de Mar del Plata, egresado del Instituto Superior de Educación Física del Club Quilmes en 2010, licenciado en Educación Física en FASTA 2012, magíster en Educación Corporal, Universidad Nacional de La Plata 2018, profesor de las cátedras Historia de la Educación Física en Latinoamérica y Argentina, Metodología de la Investigación y Educación Física, Práctica Docente 4 y Seminario de Investigación en el Instituto Superior de Formación y Técnica CADS, integrante del equipo de investigación CADS, tutor de tesis de grado, licenciatura Universidad Nacional de La Plata. Después de esta presentación queda la charla en sus manos, yo voy a estar con la cámara apagada, lo que necesiten me lo piden. Les deseo mucha suerte, éxitos, y es un gusto, repito, que estén con nosotros. Gracias. 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 Bueno, me toca un poco a mí, decidimos que arrancaba yo. Quería primero agradecerle tanto a Juan como a Cristian. Desde el momento que lo llamé se mostraron muy entusiasmados en poder charlar sobre cómo se está trabajando, cómo estamos viendo la investigación o la metodología de la investigación en los distintos institutos de Mar del Plata. Y más que nada lo pensé, como el tiempo va a ser corto, pensé en hacer como un recorrido un poco histórico y en ese recorrido de las distintas cosas, cada uno contar sus vivencias de cómo aborda la metodología de la investigación en los institutos. Voy a empezar yo compartiendo una placa para que la vean todos, perdón. Ahí está. Donde voy a contar un poco, y Carlos seguramente me va a poder ayudar, cómo está armada o cómo está hoy metodología de la investigación en el Instituto Quilmes y un poco remontarnos a
a cómo fue en estos 30 años, y celebrando estos 30 años del instituto, a cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido estructurando metodología de la investigación. Desde la creación del instituto, metodología de la investigación estuvo en el 4.º año de estudio, hasta el cambio de diseño, como introducción a metodología de la investigación, que es la que cursé yo como alumno del instituto, creo que Juan también como alumno del instituto, y Cristian ya entró, me parece que en el nuevo sistema. Con el cambio de diseño del 2009 pasó metodología de la investigación a estar dentro del diseño curricular en tercer año, y con Carlos pensamos un TFO, un trayecto formativo opcional, un seminario de trabajo de investigación con un sistema tutorial para poder seguir metodológicamente a los trabajos de investigación de los alumnos. Esta estructura está pensada en base al diseño curricular, pero bueno, es de un trabajo que ya había comenzado desde el 2006 con Carlos, cuando yo me uno como ayudante de cátedra, a poder empezar a seguir a los alumnos en su recorrido del trabajo de investigación con un sistema tutorial, o sea, poder seguirlos de cerca y ayudarlos metodológicamente en la presentación de su trabajo de investigación. Entonces, siempre fuimos pensando con Carlos, y yo amoldándome a lo que Carlos ha venido trabajando desde que se creó el instituto, y él con la materia Introducción a Metodología de Investigación, en los propósitos o en los objetivos que tiene, o que tuvo siempre y que hoy día tiene Metodología de Investigación en el Instituto Quilmes. Que es que el recorrido del alumno, poder facilitarle las habilidades investigativas, ¿sí? Mejorándole la curiosidad, la inventiva y la creatividad en el enseñante, como uno de los objetivos, como uno de los propósitos más que objetivos. Después ofertarles distintos enfoques, tanto cuantitativos, cualitativos como mixtos, parándonos o haciendo eje en la complementariedad en cuanto a metodología de investigación para la educación física o en educación física. Después, una de las cosas que siempre pensamos es en que el alumno tenga la libertad de elegir el qué y el cómo abordar su objeto de estudio, y nosotros poder acompañarlos en eso, pero siempre pensándolo desde la educación física, ¿no? Que el objeto de estudio lo aborden desde la educación física o desde la educación corporal. Pero con la libertad o la amplitud de poder elegir el qué y el cómo abordar el objeto de estudio. Y también una de las premisas, de los propósitos, es poder construir que el propio profe de educación física pueda construir el conocimiento del campo, ¿no? Que seamos nosotros mismos los que podamos construir el conocimiento de nuestro campo. Entonces son como los propósitos fundamentales, lo que siempre nos ha guiado, las ideas que nos han guiado, que yo las vengo heredando, las he heredado de Carlos, y es lo que yo siempre tengo como horizonte, ¿no? Entonces, para esto, y en función de cómo está articulada hoy en día metodología y seminarios de investigación, nuestra didáctica o nuestra propuesta didáctica está en función de esta transición que tenemos entre tercer año en ver el método científico en educación, y un cuarto año donde el alumno o donde el enseñante puede desarrollar su trabajo de investigación con una cantidad o una oferta de seminario de investigación y una oferta tutorial o una oferta de tutorías metodológicas. Nosotros separamos bien las tutorías metodológicas que están bajo la órbita del seminario y de metodología de investigación, y después de que cada uno de los enseñantes puedan tener su tutor temático, que es el que le va a dar la especificidad en el tema o en el objeto de estudio que quiera abordar. Entonces, la propuesta didáctica está en función de cómo el diseño curricular y la posibilidad que nosotros tuvimos con mucho trabajo de poder imponer un TFO, de poder proponerle al Instituto Quilmes un TFO que sea el de seminario de trabajo de investigación, para poder abordar o poder darle mayor vuelo a la investigación en los institutos, y específicamente en el Instituto Quilmes. Para esto nosotros, a lo largo de la historia, siempre nos hemos basado en distintos autores, que siempre hemos ido viendo, porque por ahí el abordar muchos autores, o nuestra fundamentación teórica, al ser muy amplia por ahí, nos quedábamos muy cortos en la temporalidad, pero hemos abordado autores como Bunge, como Briones,
como Weinerman o Pewitt con sus paradigmas en investigación educativa, pero sobre todo en el método, nosotros tenemos a dos autores, en los cuales los tomamos como fuente teórica, que son don Juan Zamaja y Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Nuestra cátedra también ha ido evolucionando, a medida que ha ido evolucionando también mucho Roberto Hernández Sampieri, que es un referente para nosotros, ha evolucionado mucho en su metodología o en su forma de ver la investigación, y nosotros hemos ido evolucionando también con esta fuente teórica. Después, como experiencias, pensando un poco más en el presente, Carlos por ahí puede hablarme, por ahí yo le doy la palabra para que él pueda contar un poco más de las experiencias, porque tuvo más tiempo como titular de la cátedra. La experiencia que nosotros tenemos real es la de este sistema de metodología y seminario de investigación nos ha dado la posibilidad de poder trabajar de forma conjunta, invitando o convocando a estudiantes a que formen parte de la cátedra como ayudantías de cátedra y a jóvenes egresados a que nos puedan ayudar en este sistema tutorial, porque sin ellos sería un poco imposible o muy trabajoso poder seguir a cada uno de los trabajos en cuanto a su metodología. Entonces, como experiencia nos ha resultado muy enriquecedor poder convocar gente y que la gente se acerque o que los alumnos se acerquen a poder trabajar con ayudantías o ser tutores metodológicos. Y después en algún momento no me quiero olvidar de nombrarlos a todos los que han trabajado en el Instituto Quilmes. Y como proyección a futuro, el instituto, o yo como docente del Instituto Quilmes, yo también soy docente del Instituto CATS, pero específicamente por ahí yo ahora hablo un poco del Quilmes, como proyección a futuro lo que queremos, y creo que el instituto se amerita con sus 30 años a poder tener un departamento de investigación, la proyección a futuro que esté coordinado con metodología y seminario de investigación para poder tener proyectos con una mirada, o sea, yo creo que es hora de que el instituto pueda tener proyectos con una mirada interna que puedan mejorar o que puedan contar estos 30 años de vida del instituto o que puedan mejorar la calidad educativa del instituto. Una de las cosas que yo quiero dejar, o sea, que a mí me gustaría contarles es que es algo, esto de que nosotros hicimos con Carlos, creemos que en la provincia de Buenos Aires, mucho tiempo lo hablamos, y por eso creo que en el Instituto CATS también un poco ha tomado esta iniciativa de poder trabajar sobre seminario, sobre metodología y seminario. Creo que los institutos de la provincia de Buenos Aires es algo novedoso, y bueno, me parece que nosotros por ese lado, yo estoy convencido de esa forma de trabajo y me parece que vamos en buen camino. Me gustaría que Carlos, vos, habiendo sido titular de la cátedra, puedas aportar algo. Bueno, no, corto para que, como dijo Juan Bravo, lo más rico va a ser la conversación. Así que muy cortito. Solamente agregar que cuando se abre el Instituto Quilmes en el 90, el primer profesor de introducción a la investigación fue Blas Helio Aprile. Y bueno, hasta que él, por su circunstancia política, a los 2 o 3 años dejó. Yo me encontré entonces con esta cátedra y los trabajos, esto es una cosa para resaltar, no terminaban con una preparación de un trabajo de investigación y una presentación, simplemente terminaban en forma de monografía o en forma de, digamos, de hasta la construcción de antecedentes, marco teórico, estado de arte, cosa que a mí me pareció siempre muy adecuada a la circunstancia temporal, al tiempo del docente en formación y al tiempo del docente formador. Así que, bueno, eso y la apuesta a los ayudantes de cátedra. Hoy hay 2 ayudantes de cátedra, uno es más crítico que otra, y a nosotros nos sirve. El crítico nos sirve, bueno, yo ya estoy fuera, pero digamos, como que siempre apostamos a eso. Sí, yo los nombro por si después no nos queda tiempo, pero Patricio Racio, que es una persona, un profe que nos ha acompañado, que nos sigue acompañando desde hace mucho tiempo, después Giselle Belanato, Guillermo Carpic, son jóvenes egresados, son profesores ahora que están muy entusiasmados y que le dan otra impronta y que le suman energía
a la cátedra y a Metodología de Investigación en el Instituto Quilmes. En algún momento nos ayudó Agustina Petruccelli, que tiene muchos trabajos, y muchos trabajos de alumnos egresados que hoy son profes, Agustina Eberwein, Belén Buffoni, Gonzalo de Matei, son todos chicos que han hecho distintos trabajos. Nosotros siempre apuntamos a la complementariedad o a los distintos enfoques que puedan abordar, y han abordado trabajos desde lo experimental, desde lo descriptivo, y algunos trabajos de investigación-acción también. Bueno, son todos alumnos que han pasado por este sistema, Cristian también, y que hoy son docentes del instituto. Entonces, agradecerle a todos ellos, y sin ellos sería bastante difícil poder llevar adelante esta forma de trabajo que tenemos. Juan, te doy el paso para que nos cuentes vos cómo es. Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, renovar el agradecimiento de Lautaro y a la organización y a la dirección del instituto por darnos el espacio para conversar, particularmente de investigación en este caso, que es un poco también conversar sobre la propia educación física, ¿no? También destacar esta reunión entre los institutos de la ciudad de Mar del Plata. Me parece que el otro día hablamos con Lautaro que es algo histórico, así que me parece que en ese sentido esto puede llegar a ser un puntapié inicial de algo que por ahí se puede extender en el tiempo, y que así sea. Yo celebro estos espacios porque soy convencido de que a partir de estos debates, de estas discusiones, de estos cambios de opinión son fructíferos, y es desde donde se puede seguir pensando la construcción de la disciplina. Así que en ese sentido, muy entusiasmado. Bueno, un poco voy a presentar así brevemente, así nos queda tiempo para conversar y para debatir si así fuese necesario. Un poco la selección de contenidos que nosotros hacemos en la Cátedra Metodología de la Investigación en el Instituto 84 refiere a lo siguiente. Particularmente en el 84 no hay seminario en cuarto año, entonces el único espacio en donde se plantean las problemáticas propias de la investigación es en tercer año. Con lo cual, haciendo un análisis del diseño, y sobre todo por ahí de la carencia que tiene el diseño en términos epistemológicos, de reflexión epistemológica, de hecho no hay una materia que aborde la reflexión epistemológica, desde la cátedra decidimos tomar esa porción de contenidos del diseño curricular y no cuestiones que tengan que ver con algún diseño de algún trabajo o trabajo de campo. En tal caso eso se continuará para la licenciatura y demás. Acuerdo totalmente cuando decía Carlos hoy recién la temporalidad del docente en formación, y bueno, pero bueno, creo que es interesante poder aspirar a que en cuarto año eso continúe, ¿no? Así que un poco les quiero compartir hoy, el día de hoy, la organización que planteamos nosotros desde la cátedra, ¿no? La cátedra nosotros la planteamos en función de tres preguntas que para nosotros son problematizadoras, que tienen que ver con dos preguntas quizás en pasado, en términos de búsqueda histórica, ¿no? Desde el punto de vista quizás más más arqueológico, más genealógico, y una pregunta que remite a quizás la proyección. La primera pregunta que nosotros por ahí planteamos respecto de la investigación tiene que ver con esto, que mediante qué investigación se ha constituido la educación física actual. ¿Por qué? Porque entendemos que la construcción de la investigación implica directamente la construcción de la disciplina, ¿sí? No hay disciplina científica que no contemple esta lógica, digamos, que no haya sido constituida a la par de la investigación. Y ahí nos encontramos con un primer problema, que es esto que podemos ver acá en la plaquita, que es educación física y ciencia, investigación, teoría y saber, ¿no? Ahí trabajamos mucho con esta idea de la investigación como una práctica que produce conocimiento, es decir, que produce teoría.
trabajamos mucho con un autor, con un epistemólogo, en realidad es un historiador de la ciencia que se llama Alexander Coiré, y trabajamos en el corte que por ahí propone Coiré, que es entre ciencia clásica y ciencia moderna, ¿no? Y visualizamos ahí que la educación física es producto de pensar la ciencia de manera clásica. Ahí abordamos algunos elementos que constituye la ciencia y cómo se fue relacionando con la educación física. Sobre todo la idea esta de conjetura, que luego la retomamos al final. Un segundo problema que tiene que ver con esta pregunta de qué educación física se ha constituido a partir de ese modo de investigar, en donde, bueno, problematizamos esta cuestión de los discursos y las prácticas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación que se establece entre los discursos que han circulado o que circulan respecto de la educación física y cómo esos discursos se operativizan en ciertas prácticas, ¿no? Hablamos de los diferentes modelos que se pueden pensar en función de las prácticas de la educación física, sobre todo desde las disciplinas que por ahí más han marcado, ¿no?, el transcurso de la disciplina a lo largo de la historia. Entonces hablamos del discurso biológico, del discurso antropológico, del discurso psicológico, desde el discurso pedagógico también. Y bueno, y vamos haciendo hablar, haciendo conversar a esos modelos, para llegar quizás a la presentación de esto, de las prácticas corporales, que las situamos como objeto de estudio. Nosotros ahí centramos a las prácticas corporales como objeto de estudio de lo que creemos que deberían ser las investigaciones. O sea, nuestro modelo de trabajo pone a las prácticas corporales como objeto de estudio. Ahí trabajamos mucho con el concepto de prácticas, ¿no? Porque siempre pensamos con los estudiantes y discutimos también mucho dentro del grupo de trabajo, esto de que primero hay que situar el objeto, ¿no? Primero, a partir de que ese objeto se va construyendo, primero es tener claro qué es aquello de lo cual se quiere decir algo, que en definitiva eso es investigar, ¿no? Es decir algo de manera precisa, con cierta estructura científica, con cierta claridad acerca de un objeto X. Entonces, bueno, ahí como que tomamos mucho tiempo para trabajar esa idea de prácticas corporales. Y finalmente, bueno, a manera de proyección y de pensar un poco a futuro, es esto de qué investigación acerca de la educación del cuerpo proyectamos. Quizás ahí un poco nos corremos de lo que es la educación física como esa disciplina que nace a finales del siglo XIX, de la mano de los fisiólogos franceses, y ampliamos por ahí la mirada en torno a pensar en un campo, esto en un sentido, se lo robamos a la física, la idea de campo, ¿no? Un campo de la educación del cuerpo, ¿no? También acá entran algunos conceptos de la idea de campo de Bourdieu. Y situamos a la educación del cuerpo como un campo. Y ahí es donde aparece quizás el concepto más importante que por ahí plantea la cátedra, que es el concepto de programa de investigación científica. Ahí tomamos a un epistemólogo húngaro que se llama Irm Lakatos, que trabaja sobre este concepto, ¿no?, sobre programas de investigación científica, al cual hemos bautizado educación corporal. Nuestro programa de investigación científica, en el cual estamos trabajando también en el centro de investigación al cual pertenezco, se llama educación corporal. Y bueno, y ahí, a partir de ahí empezamos a desarrollar y a articular una serie de teorías, por eso hablamos de familias de teorías, sobre el sujeto, sobre el cuerpo, sobre las prácticas corporales y sobre la enseñanza. ¿Por qué? Porque por ahí entendemos que la educación física no la entendemos como mejor o peor, sino que como programa de investigación científica, también entendemos que la educación física es un programa de investigación científica, ha llegado a un punto de lo que se llama heurística regresiva, es decir, que no ha producido más hechos nuevos, sobre todo en función de estos elementos que les mencionaba, sobre el sujeto, sobre el cuerpo, sobre las prácticas corporales, sobre la enseñanza. Y podemos ver que quizás no hablan tanto de sujetos, sino más bien hablan de un individuo,
no hablan tanto de cuerpo, sino que hablan más bien de organismo, y no hablan de prácticas corporales, sino que hablan del movimiento en general, y se centran más en el aprendizaje que en la enseñanza. Entonces, en ese juego de ir viendo cuál es el límite de ese programa de investigación científica, es que hemos, de alguna manera, añadido, o estamos añadiendo, este otro programa, para continuar con la investigación en el campo, ¿no? Que es, bueno, un poco la labor de todo esto, ¿no? De producir teoría sobre un objeto X. Así que bueno, eso es más o menos como al menos yo la tengo armada ya en el Instituto 84. Liz, todo tuyo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Es realmente un placer estar compartiendo espacio con Carlos, con Lautaro y con Juan. Entiendo, así como dijo Juan y también Lautaro, que es realmente un buen paso hacia adelante para la educación física marplatense, la unión de los institutos de educación física. Entiendo, y no personalmente, que la educación física, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, nos debemos más de un debate, yo diría la educación física argentina, y justamente estos espacios de intercambio de ideas, porque no es otra cosa que eso, ¿no? Un intercambio de ideas, es donde quizás empiecen a aparecer o construir nuevas verdades. Entonces, realmente estoy agradecido y sobre todo volver al lugar donde uno puede considerarse que está en casa, es decir, somos recibidos del ISPES Quilmes. Yo hace 10 años aproximadamente estuve presentando mi trabajo de investigación delante de Carlos, de Lautaro, de Patricio, que estaba en ese momento, y de Eduardo Morea, que era el director de esa época. Y realmente estar compartiendo con ustedes es obviamente algo que a uno lo llena de orgullo y de alegría. Yo quizás me tome alguna licencia en esto que estamos presentando, entendiendo que la estructura general de la materia realmente responde a la misma que presentó Lautaro. Es decir, nosotros en el profesorado del CATS tenemos la materia, y mientras tanto voy a ir abriendo una plaquita que preparé para compartir con ustedes. Tenemos la misma estructura de materia que se da en el Quilmes, es decir, en tercer año tenemos lo que es metodología de la investigación en educación física, y en cuarto año tenemos un TFO donde trabajamos en base a cada trabajo y trayecto particular, ¿no? de investigación, tratando de articular también en algo que yo considero novedoso, la práctica docente 4, ¿no? Ese interés, ¿no? de residencia con el trabajo de investigación que está llevando a cabo el futuro profe de educación física. Pero no sé si tendría mucho sentido volver a presentar la misma estructura que ya presentó Lautaro, pero sí me animo a jugar un poquito con esta idea de, ¿no? la investigación en los institutos superiores de educación física de la ciudad de Mar del Plata, pasado, presente y futuro, para hablar de cómo estamos pensando, o por lo menos cómo estoy pensando, ¿no? la investigación en educación física aquí en la ciudad de Mar del Plata. Entiendo que hemos sido formados, o por lo menos yo, ¿no? bajo la lógica de la educación física con cierta identidad en crisis, lo cual quizás podría entenderse desde aplicar una mirada transversal sobre la educación física. Pero lo cierto es que una mirada histórica o longitudinal puede, ¿no? demostrar otro tipo de verdad, es decir, quizás la educación física constituida desde ser pensada, ¿no? por distintas ciencias como un campo técnico aplicativo, y esa mirada, ¿no? que de alguna manera nos otorgaron desde nuestro nacimiento, es decir, como decía Juan recién, ¿no? Propiamente en la época moderna, entre 1880 y 1890 nace la educación física en Europa. Nosotros hemos pensado históricamente la teoría y la práctica como cosas distintas, ¿no? Es decir, una teoría que debe fundamentar de alguna manera una práctica, y una práctica que debe de alguna manera justificar o sumar evidencia a esa teoría. Y hemos hecho propia esa mirada, ¿no? Y nos hemos hecho cargo de alguna manera de aplicar, de hacer bien aquello que se nos ha asignado desde otra mirada, ¿no? Cuando digo otras ciencias me refiero a las ciencias médicas, psicológicas, fisiológicas.
Y por eso investigar seguramente se ha transformado en algo extremadamente extraño para el profe de educación física, algo incluso difícil a aquellos que se han dedicado al ámbito académico, ¿no? O a indagar sobre las prácticas en educación física, se los ha llamado teóricos normalmente, y hemos trazado alguna línea, ¿no? de alguna manera entre los centros de producción teóricos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hablamos de La Plata, ¿no? Y la práctica real, es decir, como que ellos son los teóricos, son los académicos, pero nosotros somos los que nos dedicamos al trabajo de campo. Y lo cierto es que, ¿no? Ahí estuve de alguna manera tratando de hablar un poquito del pasado y del presente, es decir, hoy es difícil pensar en investigaciones en educación física, ¿no? Para el profe normal, diría, ¿no? Alguno, porque justamente pensamos la teoría y la práctica como cosas distintas, pero lo cierto es que, y eso también se enuncia en el diseño curricular, o sea, bien decía Juan, que no hay espacio en ninguna materia o cátedra para la reflexión epistemológica. De hecho, metodología de la investigación se llama metodología de la investigación, ¿no? Y transcurrimos así la carrera entre metodologías o didácticas que responden de alguna manera, ¿no? A la lógica o a la episteme de otros campos del conocimiento. Entonces, cuando digo que me animo a jugar de alguna manera con esto de pasado-presente, en el presente estamos tratando de construir, o estoy tratando de construir desde metodología de la investigación en el CATS, ¿no? Cierto trazado o reflexión epistemológica desde pensar de alguna manera qué tipo de prácticas estamos constituyendo como profesores de educación física. Entiendo que los problemas de investigación responden a cuestiones teóricas y no metodológicas, y que obviamente, o sea, es innegable que cada investigación es una recreación metodológica en sí misma, pero históricamente le hemos dado muchísima más importancia a la metodología de la investigación que a la reflexión epistemológica sobre los efectos de verdad, ¿sí? Que esas prácticas constituyen. Entonces, si el pasado constituye de alguna manera este presente, se podría decir que metodología de investigación, por hablar de alguna manera, ¿no? de estar dividido, en el CATS, una primera unidad bien fuerte es justamente de epistemología, donde tratamos de pensar de alguna manera los saberes de la educación física, qué prácticas constituimos de enseñanza a partir de pensar esos saberes, qué tipo de investigaciones, como decía Juan también, han constituido la educación física que hoy tenemos, ¿sí? Hoy en día, porque lo cierto es que, para citar un ejemplo, ¿no? La medicina es la práctica que es porque investiga lo que investiga. Y en todo caso investiga lo que investiga porque se piensa como se piensa. Bueno, la educación física investiga las prácticas que investiga por cómo se ha pensado históricamente. Y si tuviera que pensar en un futuro, para justamente, ¿no? La metodología de la investigación en el CATS, o la investigación en el CATS, con esta posibilidad de un departamento de educación física naciente, de investigación, perdón, de educación física naciente, ¿no? Y toda una estructura que está tratando de acompañar esto, ¿cuál sería el futuro que uno avisora o intenta generar? Y si un investigador es alguien, ¿no? Que interpreta la realidad y que lleva consigo herramientas, dice Valeria Emiliosi, y esas herramientas seguramente sean, por ejemplo, marcos teóricos, ¿no? Y además de cuestiones metodológicas, bueno, imaginar un futuro donde las prácticas en educación física sean transformadas realmente en objeto de estudio por todos aquellos que investiguen, ¿sí? Dentro de la educación física. Pero no como una ciencia, es decir, hemos asistido muchas veces a la idea de decir, bueno, la educación física está tratando de convertirse en ciencia, ¿sí? Sino en una, de alguna manera, disciplina científica, es decir, ser pensada como disciplina científica, no como ciencia ni como técnica. Y quizás hasta aquí es lo que me gustaría compartir a modos de pensamiento, tratando de, obviamente, expresar en cómo estamos pensando, cómo estoy pensando la investigación en el profesorado del CATS. Bien. Bueno, buenísimo. Creo que ahora un poco el futuro es lo que nos va a contar Carlos. Y bueno, esto también es, esta convocatoria a todos, y que vuelvo a agradecer, es para poder pensar un futuro, sobre todo en Mar del Plata, en lo que es investigación en educación física, ¿no? Entonces, Carlos nos va a contar un poco su idea de futuro. Bueno, primero habría que definir
En todo caso, futuro. Si futuro inmediato, y ya entré en duda, porque estos muchachos me hacen entrar en duda tremenda a mí. Y bueno, la primera duda que tengo es que quiero ocupar poquito tiempo para que se vuelva a hacer lo que pidió Juan, me gusta a Cristian y a vos. Así que ya es una mezcla esto que voy a contar entre presente y futuro. La cuestión es que para ir al grano, digamos, alguien habló de una situación histórica. Yo creo que sí, que es una situación histórica. Esta primera placa que estaba ahí, que puso Santiago, esto sucedió en los primeros días de marzo, y quiero ser bien claro con esto, es una propuesta compartida entre los 4 institutos, para quienes no son de aquí, bueno, el Instituto 84, el Pinos de Anchorena, el CAD y el del Quilmes, Instituto del Quilmes. Bajo la cobija, por decirlo de alguna manera, del ENDER y de sus autoridades, la Asociación Profesional de la Educación Física, la Inspección de Educación Superior y, bueno, y la Secretaría de Educación del municipio. Me dicen si me están escuchando. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, Carlos. Perfecto. Bueno, esa primera placa hablaba de esas cuestiones. Es decir, se conformó la primera reunión a nivel, como diría yo, de autoridades. La segunda estaba planeada para el mes de abril para convocar a los profesores de los espacios curriculares relacionados con metodología de la investigación. Por supuesto, por lo que todos sabemos, no se concretó. Así que lo que se tiró y lo que yo de alguna manera llevé, digo yo, pero fue pensado y consultado esto, llevé a esa reunión, que también la calificamos de histórica, fue esta propuesta de hacer un congreso de cabotaje, yo le llamé, como que entre nosotros. Bueno, basta de que vengan a decirnos, esto puede caer mal, basta de que vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a charlar entre nosotros y discutir un poquito entre nosotros. Así que son ideas que se tiraron. Cada persona que fue a esa reunión recibió un paper muy modesto con algunas ideas, pero está todo abierto y en este estado está. Así que voy a contar de estos aspectos algunos muy, muy por arriba. Es decir, pensamos en algunos ejes organizadores que sean temáticas que tienen que ver con la impronta o la emergente o no, los emergentes o no, el status quo, por decirlo de alguna manera, de la investigación en las cátedras relacionadas con la investigación de los institutos de Mar del Plata. Siempre se pensó eso desde 3 perspectivas. La perspectiva institucional, es decir, la contextual, el 84 con sus características, el Quilmes con la suya, cada uno de los institutos. La segunda perspectiva, la del profesor, la del formador, es decir, la del docente formador, y la tercera, la del docente en formación. Porque me parece que acá hay que darle mucho de participación a ese docente. Vamos a dar un ejemplo, si Santiago puede pasar a la otra. Esto es solamente la propuesta para discutir. Si Santi puede pasar a la que sigue, si no, continúo así. Sí, ahí la pasé, ahí te la pasé. Bueno. A la Algunos tercera ejes placa, organizadores que pensamos nosotros. Algún eje organizador que pensamos. Por ejemplo, las problemáticas de los espacios. La problemática, porque ya está claro en esto que hemos estado escuchando. Nosotros distribuíamos, yo en mi época distribuía epistemología, teoría y metodología, pero la verdad que le damos mucho más a la metodología, qué sé yo. Esa es la realidad. Entonces, esa ya es una problemática. La estructura también. Entonces, ver
por ejemplo, digamos, y analizar esas problemáticas, discutirlas y tratar entre todos de ver, por ejemplo, acá, qué sé yo, a ver, qué dificultades contextuales perciben los docentes formadores o identifican y qué niveles de intervención pueden enunciar. Entonces, eso sería en un panel temático, no sé el formato, está todo para decidir, un poquito para incorporar esta temática. Otra, las mesas de trabajo, no sé cómo se va a ver, Santiago, y no quiero ocupar más del tiempo razonable, que tiene que ver con compartir, digamos, con docentes formadores y en formación alguna información contextual, ¿no es cierto? Como que puede ser la estructura pedagógica, que hoy más o menos se expuso, y las fuentes teórico-prácticas que se utilizan. Bueno, pasamos de Lakatos, bueno, qué sé yo, bueno, todo esto que es tan variado, tan variado. Bien. Unos talleres simultáneos, a mí me parece que esos talleres simultáneos lo que harían sería socializar y para compartir y exponer los trabajos de investigación. Por ejemplo, entre las sugerencias de esa primera reunión, Carolina D'Alessio habla del impacto en la gente, que los trabajos de investigación debían tener impacto en la gente. Cecilia Méndez, como directora, enuncia que tienen un archivo como de 400 trabajos de investigación y que los tienen seleccionados de alguna manera por los problemas según la época. A mí me parece que eso también es importante, es decir, ver qué problemáticas ocupaban a los docentes hacia atrás, a los formados. Bien. Talleres simultáneos, donde haya exposición de trabajos de investigación de alumnos recientes o no tanto. Invitar a otras instituciones de formación docente, no universitaria, otra carrera con saberes específicos distintos, para que también nos cuenten de qué se trata, cómo manejan esa situación, y de alguna manera, como para ir terminando y asociar un poquito a lo que se fue hablando, yo la verdad que tengo que confesar que soy más del palo, por decirlo de alguna manera, de los institutos que de las universidades. Esto no es ni bueno ni malo. A mí siempre me pareció que nosotros de una manera u otra debiéramos favorecer como institutos la práctica investigativa, con el marco que cada uno pueda darle o que su formación pueda darle. ¿Hasta ahí me explico? Ahora, ¿qué pasa? Preguntarle a aquel alumno que cursó metodología en el instituto de una determinada manera, investigar sobre qué tal le fue a él cuando fue a la universidad a hacer un ciclo de licenciatura. ¿Me explico? Yo me basé en este concepto, digamos, de escuchar ahí en ese mismo congreso algunos sujetos que hoy, como ustedes, son magíster o tienen esos títulos importantes, y a ver qué tal le había servido en su momento. ¿Está? Porque yo voy detrás del salto de calidad. Digo, si este hombre hoy lo pudimos acompañar, o a esta niña la pudimos acompañar, hablo del Quilmes ahora, la pudimos acompañar y produjo lo que produjo, basado en la pedagogía de la investigación, si produjo lo que produjo, no importa, ¿cuánto de eso le servirá de experiencia previa? ¿Cuánto le servirá de conocimiento? ¿Cuánto descartará de esa cuestión? Y bueno, me parecía que también era una temática como para poner en juego. Yo me acuerdo que cuando conté un poquito esto, hubo algunas expresiones que quiero contar, también para ir terminando, y la cuestión del departamento.
La verdad que el departamento de investigación para mí, yo sueño, yo ya estoy fuera, pero sueño en que sea otra oferta de trabajo más, porque no es tan fácil esto. Y nosotros hemos tenido la experiencia, creo que importante en el CAD, y decirlo de alguna manera, no tanto, pero en el Quilmes la hemos tenido alrededor del departamento. Y en realidad entiendo que no es tan fácil. Le hablo de cosas simples, la carga horaria, la remuneración, el qué y el cómo de lo que se investigue, cuál es la función. O sea, hay mucho por hacer ahí también. Y a mí me parece que eso también acompañaría un salto de calidad. Para ir terminando, otras de las sugerencias de esa primera reunión, porque en realidad lo que quise hacer es venir y contar esa reunión histórica y compartirla, esperando que venga la próxima con los profesores de metodología de los 4 institutos, para ver qué hacemos, si rompemos todo esto o algo de esto sirve para que demos un avance. Esto es una sugerencia de Santiago Mancuso, de que estábamos bien posicionados en el ENDER, porque el ENDER, con sus programas que tiene en las afueras, por ejemplo, nos puede generar aportar, no sé si digo objetos de investigación, pero problemáticas que anden dando vuelta y que por ahí serían importantes abordar de alguna manera. Ya terminó. Y una propuesta de Sebastián Puglisi de invitar a profesores de las escuelas municipales, de la gestión pública, de la gestión privada de Mar del Plata, que tengan experiencias de investigación y que puedan contar. No sé si aquellas del ciclo de licenciatura, ¿sí? Sino, o de maestría, sino algunas más cotidianas que nos remitan a la práctica propia concreta en un determinado contexto. Por supuesto, también Sebastián dijo que tenemos que tramitar todas las autorizaciones y demás, así que en ese estado estamos, y hasta aquí llegó mi pequeño cuentito. Yo tenía un profesor en instituto que me decía siempre terminar las cosas con un discurso esperanzador. Y me parece que como dijeron ustedes, es histórico. Y si podemos hacer algo, aunque sea chiquito, para que después cada uno en nuestro instituto pueda hacerlo de la mejor manera, o como le plazca, o como cree mejor conveniente, pero juntos me parece que vamos a ir también por una educación física mejor. Buenísimo. Yo este tipo de iniciativas las celebro. Sin embargo, me parece que, como decía Cristian, también nos debemos, previo a esto, algunos debates, algunos intercambios de ideas, pero no para poner en tela de juicio cuál verdad es mejor, porque eso sería buscar la verdad de la verdad, y eso ya está demostrado que hace rato que no existe, sino que la verdad es epocal y se va construyendo, sino para ordenar un poco, ¿no? La reflexión epistemológica, en ese sentido, es ordenadora. Y bueno, me parece que el ordenador central de toda reflexión epistemológica es pensar en el objeto, de qué se va a hablar, ¿no? Que acá un poco se asemeja también a la enseñanza. El otro día los escuchaba a Carlitos y a José hablar sobre cómo ha ido, digamos, cambiando el diseño curricular, y lo claro, y ahí me permito disentir, lo claro es que nunca fue concreto qué es lo que enseña la educación física, ¿no? Al menos de manera precisa, al menos de manera científica, porque si estamos hablando de investigación, la investigación se vincula directamente con la ciencia y viceversa, y la ciencia, si es algo que es precisa, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, tenemos como un buen trabajo, ¿no?, por delante, y sería fantástico que esto se pudiera concretar. Por ahí la excusa sería el Congreso, Juan, y
y Cristian, y Exacto. claro, la excusa sería el Congreso y bueno, y avanzar en ese sentido. No sé si... Sí, perdón. Sí, dale, No, Juan. que un congreso justamente es eso, Carlos. Es el intercambio de posiciones respecto de una disciplina, ¿no? Y bueno, eso es lo que es. Y en ese sentido, cuando vos decís, cuando entablás esa diferencia entre universidades y profesorados, formo parte de las dos, me parece que en las diferencias y en las similitudes hay un problema, ¿no? Que es el de querer ser sin conocer. Entonces digo, denos la posibilidad de ser científicos de una disciplina. Seamos pertenecientes al profesorado o seamos pertenecientes a la universidad, ¿no? En ese sentido, el campo es uno, ¿no? El campo disciplinar, en definitiva, es uno. Y mirá, yo siempre repito esto a los estudiantes. Peor que no decir sobre la disciplina es que otras disciplinas digan por la nuestra. O sea, peor que no decir es que los demás digan por nosotros. Entonces, bueno, es cierto eso, tenemos que empezar a decir, ¿sí? El tema es sentarnos y decir, bueno, ¿sobre qué decimos? ¿No? ¿Sobre qué se dice? Es que Bien. justamente en eso, Juan, ¿no? Es una construcción histórica. Es decir, como decía hace un ratito, que quizás, ¿no? con el cronómetro del tiempo asignado uno se apura en un torbellino de ideas para tratar de lo que hablábamos ayer, quizás dejar algo o expresar algo. Pero para un profe de educación física, hablar de investigación es casi como hacer una analogía, ¿no? Y pensar a alguien encerrado en un laboratorio, ¿no? Casi caricatura del laboratorio de Dexter, cuando en realidad la práctica cotidiana docente, y aquí quizás estoy hablando en términos de educación física, está llena ¿no? de sangrías, ¿no? de angustia. Quizás en la última tesis, yo quizás en la introducción arranqué hablando de esto, es decir, la angustia de la práctica, ¿no? Ver que las teorías con las cuales yo abordaba mis clases, por decirlo de alguna manera, por eso digo que hablo en términos de educación física, no correspondían a la práctica misma. Bueno, lo cierto es que la práctica, ¿no? Ya en sentido Foucaultiano, tiene que ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Es decir, constituir a la educación física como objeto de estudio, pero en el sentido de la práctica, no como una ciencia, porque muchas veces bregamos o luchamos contra corriente para ver, bueno, y en eso me formé yo y me parece que la mayoría de nosotros, es decir, la educación física tiene que convertirse en ciencia, y no necesariamente, pero sí pensar como una disciplina científica. Y en esto que decías vos, es decir, no buscar la verdad absoluta, pero por lo menos darnos el debate. Vos teóricamente estás plantado de un lado y yo del otro, y no hablamos de polos opuestos, ¿no? El instituto terciario y el universitario, sino de pensar teóricamente dónde estamos parados cada uno y ver qué verdad podemos construir. Y realmente yo creo que en esto Carlos ha sido un faro para nosotros y para todos aquellos. Es decir, yo cursé metodología de la investigación con Carlos, Lautaro y Patricio. En cuarto año, ahí te corrijo, Lau. Pero sí, en cuarto año. Claro, con el plan anterior. Pero si uno se involucró en estas cuestiones, ¿no? que llamaríamos académicas o llaman académicas normalmente, es justamente por haber tenido buenos incentivos. Bueno, empezamos a debatir, a intercambiar ideas y salgamos de esta idea de, no, aquellos son muy teóricos, vayamos a algo más cotidiano, más práctico. No, porque en definitiva teoría y práctica es lo mismo. No hay una dicotomía en esa situación, no es una cosa o la otra. Es una relación de relevos. Y quizás ahí Crisorio dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y ya quizás con esto me callo. Yo lo que quiero, muy interesante lo que escuché, tomo tres cositas. Una, la que dijo Cristian, que nosotros siempre a los alumnos les decimos esto, que se saquen la idea de que el investigador es ese que está en un laboratorio y que es el único que puede investigar, que ellos mismos pueden generar el propio conocimiento y que pasen, más allá del saber, poder contrastarlo en la empiria y el conocer y llegar al conocer. Que esto yo creo que lo que le falta a la formación en el profesorado es empezar
todos los campos, empezar a articularlo mucho más, porque yo sé que, por ejemplo, Facundo en el Instituto Quilmes ve mucha epistemología, que creo que tenemos otros campos, no otros campos, sino otras partes del profesorado o de la carrera que ayudarían, ¿no? Y no que quede como a veces pensamos que por ahí en metodología de la investigación tenemos que ver mucha epistemología, que sí la tenemos que ver, o mucha teoría. Entonces, si podemos empezar a articular eso, creo que por ahí queda un espacio bueno para que los saberes se puedan complementar, porque si no, después pasa eso, no podemos complementar y nos queda corto el tiempo, porque después nos pasa eso, nos queda corto el tiempo, mucha epistemología y te queda poquito para metodología, Claro. Mucha metodología y no ves epistemología. Pero Lo que pasa es que también... Sí, Juan. No, perdón, Lau, que lo que pasa es que también hay que situarla a la epistemología. Hay que hacer la epistemología de qué, ¿no? Porque también en esa relación que la educación física ha tenido, y esto es histórico, se muestra muy fácil en la historia, sobre todo en los planes de estudio, que pasó como dice un gran amigo, pasó del saco de las ciencias naturales al saco de las ciencias sociales, si es que eso existe, como dice Lacan, ¿no? Pero entonces, digo, la epistemología que finalmente hay que hacer es la epistemología, en este caso nosotros llamamos de las prácticas corporales, ¿no? ¿Hay una epistemología, por decirlo, del deporte? Por supuesto que se puede pensar en una epistemología del deporte, de la gimnasia, de los juegos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es problematizando aquellos enunciados que se han ido armando a lo largo de la historia respecto de los juegos, respecto de los deportes, respecto de la gimnasia, respecto de las prácticas en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, creo que hay un camino que se ha comenzado a hacer, sobre todo con lo que decía Cristian recién de la producción de algunas tesis que son muy interesantes, ¿no? Que pueden pensarse en función de los objetos, es decir, de las prácticas corporales, ¿no? Hoy Carlos comentaba de ese cúmulo de investigaciones, de trabajos de investigación que hay en el Instituto 84, y la gran mayoría, por no decir toda, remiten a la descripción etnográfica de un contexto, ¿sí? Eso es buenísimo, 2 pulgares arriba, no tengo nada para decir con eso. Ahora, ¿qué dice eso de la educación, de la educación física, de la educación del cuerpo? ¿Qué dice eso de los objetos con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Parece decir mucho del contexto, parece decir mucho de los pibes, de los profes que se desarrollan ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de la práctica, ¿no? Porque uno se encuentra con estos, yo en estos 100 días de cuarentena, uno ha escuchado mucho, sobre todo, mi campo es el deportivo, y la gimnasia también, pero más el deportivo, y hay 100 charlas diferentes de deporte, 100 conceptos diferentes de deporte, que se contradicen encima, ¿sí? Entonces decir, bueno, y che, ¿cuál es más verdadero que el otro? ¿No? ¿Con cuál nos quedamos? Porque hoy hablaba Cristian de la medicina. Bueno, el médico, cuando te duele el codo, ¿no? Te duele el codo, vas al traumatólogo y el tipo no te hace un enema, ¿no? Es preciso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nos debemos cierta precisión. Creo, sospecho, y esto es una hipótesis, que ha sido por no situar nuestros estudios sobre las prácticas. Creo que es. Hemos trabajado mucho sobre representaciones sociales, sobre sentidos, últimamente sobre narrativas docentes, con lo cual está fantástico. Ahora, digo, eso no dice acerca de la práctica como objeto lógico, como construcción lógica. Dice más de los que practican, de los practicantes, ¿no? Con lo cual eso ya es un problema. Pero bueno, digo, de las prácticas, esas investigaciones dicen muy poco. Qué saludable sería, Juan, ¿no? Aceptar el reclamo que también hizo Lautaro recién, es decir, por supuesto que hay una epistemología del deporte, y qué bueno sería, ¿no?, que en los institutos terciarios la enseñanza de un deporte no se, de alguna manera, resuma, ¿no?, a la descripción técnica analítica, a la enseñanza de cierta metodología progresiva para enseñar eso, a los errores más comunes, sino a pensar realmente el deporte. Porque está claro que a la epistemología hay que situarla, ¿no? Y insisto, ¿no?, desde la postura, la posición que nos toca, lo estamos intentando. Pero
la educación física en general se debe a un debate profundo interno, si es que de alguna manera piensa, ¿sí?, revolucionar o cambiar sus prácticas. O sea, la revolución epistemológica que atañe a la educación física tiene que ser total. Es decir, no podemos hablar de juego si no conceptualizamos con precisión, como acabas de decir vos, el juego. Porque lo cierto es que un saber no es algo que es más o menos así. No, es así. Y no puedo enseñar algo que no soy capaz de conceptualizar. Bueno, para eso es necesaria una reflexión epistemológica específica sobre el juego. Y me parece que... Cristian, hay muchos profes que lo están haciendo. O sea, hay muchos profes en Mar del Plata que están trabajando, al menos en el punto de vista deportivo, gimnástico y lúdico, pero muchos profes que están pensando desde ese objeto. Sin ir más lejos, ayer escuché un ratito del corcho de Lore y del turco, y vaya, hay cosas para cortar, y hace un tiempo la escuché a Julieta Díaz en otra charla, y decís, che, entonces el juego es cosa seria, no es algo que es más o menos así. Claro. ¿Se entiende? Entonces, me parece que yo ahí tomaría el guante ese que tiró Lautaro, y si pensamos en un congreso de investigación, qué sano sería, ¿no?, reflexionar epistemológicamente sobre todas las prácticas en educación física, no solamente sobre las prácticas en investigación. Claro. Porque en todo caso, ahí de alguna manera veremos lo que se pedía cuando Carlos presentó, ¿no? Es decir, una investigación que tenga influencia en las personas, le dijeron, bueno, yo diría en las prácticas, ¿no? Es decir, pensar la práctica me va a permitir pensar otras prácticas posibles. Bien, sí. No sé cuánto tiempo más nos queda. No, queda muy poco, ¿eh? Me Ahí, parece Santi, que 2 minutos o 3. Nos dijo 2. Bueno, nada, muy, muy enriquecedor, para mí muy enriquecedor esto. Yo tenía acá, quiero decir algo para terminar lo mío, después lo demás, algo que escuchamos con Carlos en un congreso ya hace unos cuantos años, creo que fue 2007, 2006, en Córdoba, que fuimos a un congreso sobre investigación. Que un brasilero, que yo no recuerdo, vos Carlos, si te acordás el nombre, después decímelo, expuso, dijo, parafaseando a Pierre Bourdieu, dijo que una investigación es una interrogación sobre la realidad. Que esta misma, en el ámbito de una carrera de grado, de licenciatura, no debe tener mayor pretensión que la de dar una respuesta a una pregunta. Si una investigación tuviera una contribución para la transformación del propio investigador, ya sería bárbaro. Si también da un paso más en el sentido del conocimiento de determinado tema, tanto mejor. Y si genera otras investigaciones, fenómeno. La originalidad, creo, de la investigación está en tener origen en el propio investigador, en el sujeto que piensa. Y creo que eso a nosotros al menos a mí y a Carlos y a cómo lo tenemos pensado, nos enfocó mucho en cómo tenemos pensado metodología de la investigación. Sí, ¿no? y también es interesante pensar que antes del investigador está la práctica. Sí. Las prácticas nos anteceden, siempre están ahí, ¿no? Pero bueno, yo termino y finalmente agradecer. No dije en qué año había cursado yo con Carlitos en cuarto año para no mandarnos al frente, Carlos. Así que para mí es un placer, sobre todo, bueno, con Lautaro y con Cristian estoy más en contacto, a vos hacía mucho que no te veía, para mí ha sido un placer enorme poder juntarme de nuevo a charlar y a pensar con vos, y esto lo tengo que decir y lo voy a decir, y te lo dije el otro día por privado, Sí. de alguna manera, allá en el año 90 y tanto, vos con Jorge, insisto, más allá después de las diferencias teóricas que tengamos lógicas, y vaya, que la celebro, nos enseñaste, fuiste uno de los primeros que yo vi que era un tipo que estudiaba, ¿no? El profe que estudiaba, que se sentaba y que leía, ¿no? Así que bueno, no quiero dejar de mencionártelo también. Bueno, gracias. Gracias, hermano, gracias. Bueno, no sé, que cierren ustedes, yo lo que había dicho, que no quería polemizar mucho, pero en algún momento, yo soy más un burrito de trabajo, qué sé yo, muchachos, pero ustedes, la sangre joven es la que a nosotros nos va a salvar. Trabajar. Esto también es trabajar. Esto también es trabajar. No, ya sé, pero ¿no? digo esto de polemizar más, menos, no fui formado en tanto esto, ¿viste? Así que, pero bueno,
lo que leyó Lautaro me pareció que nos representa. Después, cómo nos fue saliendo, esa será la palabra de los docentes que se han formado con nosotros. ¿Qué le va a hacer? Pero por lo pronto la charla salió muy buena. Les cuento que estuve mirando ahí el chat y mucha participación, como reposicionando la educación física, todos, más que preguntando, como que acordaban con ustedes en esto de investigar y trabajar desde otro lado. Creo que el aporte de Cristian ese fue bastante valorado, el científico en el laboratorio con el microscopio, lo estuvo ensayo y el profe ahí adentro. Así que bueno, los felicito por la exposición, ojalá se hayan sentido cómodos. Carlos, disculpa el pasaje de diapositivas, las pasé todas, pero a destiempo, perdón. Nada que ver, no pasa nada. No pasa y nada. Bueno, es un gusto que hayan compartido en este congreso este tema de la investigación que viene con fuerza y quizás sea un camino que haya que atravesar para ir mejorando, ¿no? Esto que por ahí miramos para atrás, quizá era necesario recorrer. Les mando un beso grande, un abrazo, los aprecio mucho a todos y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias.